Hola a todos, bueno, estamos hoy aquí con Erika. Mi nombre es Jacqueline, yo soy la coordinadora de voluntarios de United Spanish Latin American Welfare Center y Erika es una de nuestras voluntarias. Ella trabaja en uno de nuestros programas de visitas amigables con adultos mayores y ella es psicóloga colombiana. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre, cómo nosotros podemos mejorar nuestra condición de salud, aunque estemos enfrentando, digamos, una pandemia mundial como el COVID-19. Hola Erika, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy ya, qué bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí contigo porque tú sabes lo mucho que te admiro y lo mucho que admiro de United y todo lo que hacen con los adultos mayores, ¿no? Todo ese proceso de acompañamiento social, que siempre están ahí pendientes de ellos, sirviéndole a ellos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, para nosotros más bien es como un orgullo poder contar con una herramienta tan valiosa como tener un psicólogo en nuestro equipo de voluntarios y poder utilizar esa herramienta para podérselo también transmitir a la comunidad de alguna manera. Nosotras hemos estado hablando como que por teléfono en días anteriores y habíamos estado como organizando las ideas de ver realmente qué es lo que queremos transmitir y cómo podemos hacerlo de una manera eficiente. Entonces, en el final decidimos como que empezar a hablar un poco sobre cómo puede estar afectando psicológicamente el hecho de estar en casa y el no tener una interacción social a como estábamos acostumbrados anteriormente, ¿no? De ver nuestro entorno de amigos, de relacionarnos con otras personas, nuestro entorno de trabajo, digamos, todo esto ha cambiado. ¿Cómo crees tú que esto podría estar afectándonos o puede estar afectando hoy en día a, digamos, a todos nosotros como comunidad? Bueno, ya psicológicamente hablando, el COVID afecta a cada persona de manera muy diferente, aunque a veces pensamos que no es así. Por ejemplo, tenemos dos tipos de personalidades, que son los extrovertidos y las personas introvertidas, ¿sí? Los extrovertidos, ¿qué pasa? Ellos les encanta el contacto social, relacionándose externamente con muchas personas, estar siempre como en su núcleo, ¿sí? De personas. En cambio, los introvertidos, ¿qué pasa? Los introvertidos son súper diferentes, ¿no? Ellos disfrutan estar en su computador, estar a solas con ellos mismos, les da igual si tiene compañía o no. Entonces, afecta de manera diferente, ¿cierto? Claro. Pero lo que pasa es que cuando las personas se dan cuenta de que pierden como esa pérdida de control, ¿sí? Que antes tenían como la oportunidad de hacer, que por ejemplo, que ir al supermercado sin ninguna máscara de protección, que ir a pasear al perrito, que hacer ciertas cosas que antes eran tan normales, pero que ahora uno lo piensa antes de hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando la persona siente que ha perdido ese control en ellos mismos, ¿qué pasa? Es cuando empieza el estrés, la depresión, la ansiedad, y ahí es donde empiezan a afectar psicológicamente esos problemas a la comunidad. Ok, o sea que básicamente estamos diciendo que lo que podría estar realmente afectando a la comunidad es como ese cambio de rutina que estamos teniendo. Digamos, como el romper un poco ese hábito de, bueno, me levanto en las mañanas, temprano, salgo, camino, paseo el perro, regreso, me voy al trabajo, comparto con el entorno laboral, con mis compañeros de trabajo, me río, converso, almorzamos, o sea, digamos, como que tienes una rutina y al romper todo este equilibrio, como que te va a ir afectando psicológicamente. Sí, claro, sí. Y por eso es que empiezan todos esos cambios del estrés, de la depresión, todo ese proceso que el ser humano está pasando en estos momentos, que obviamente lo viven muy diferente. Hay que tener en cuenta también del tipo de personalidad, ¿sí? Porque somos súper diferentes cada uno de otros y uno les encanta el contacto social y otros no. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ok. ¿Tú piensas que le afectaría esto más a una persona extrovertida que a una persona tímida? Porque a lo mejor una persona tímida se siente a gusto, digamos, en su entorno estando en casa, o también los tímidos de alguna manera se ven afectados. No, pues sí, nos afecta a todos,
pero como lo dije anteriormente, de manera diferente y sí les afecta un poco más a las personas extrovertidas, ¿sí? Este cambio, ¿sí? Porque ellos están acostumbrados a estar en su núcleo, en cambio la persona introvertida pues no, siempre está en su casa, siempre está con él mismo, entonces no va a ver tan afectado esa parte, ¿sí? Pero obviamente pues esto va ligado mucho a la pérdida de control que pues una persona introvertida o extrovertida está manejando. ¿Sí? Oh, ok, está muy interesante esto. ¿Tú piensas, Erika, que, digamos, nosotros por nuestra cultura latina, digamos, esto de ser afectivos, de que siempre saludamos con un beso, con un abrazo, digamos, somos unas personas como muy cariñosas, podríamos vernos de alguna manera más afectados con esto del distanciamiento social? Te pongo un ejemplo que me personalmente me ha afectado a mí, ha sido, por ejemplo, el hecho de repente encontrarme con mis compañeras de trabajo y no abrazarlas, no darles un beso, se siente como extraño. De hecho, cuando nos saludamos es como un poco raro al principio, pero bueno, ya como que nos hemos ido adaptando y lo vemos un poco normal. Pero ¿tú piensas que eso podría como que estar influenciando de hecho más por nuestra cultura latina? Ya que claro que sí, eso nos influye bastante porque, bueno, como tú dijiste, nuestra cultura latina es de abrazar, de dar besitos, del cariño físico, ¿sí? Pero más que eso, afecta, yo pienso que afecta más que todo al adulto mayor, ¿sí? Porque nosotros estamos en nuestra rutina diaria, nosotros pues de esta edad, ¿sí? Entonces estamos haciendo diferentes actividades, entonces dejamos a un lado eso, ¿sí? Lo podemos manejar mejor. Cambio de pronto una persona, un adulto mayor que no tiene como esa persona que esté ahí siempre con él o que no tiene así un familiar ahí cerca, entonces él empieza a tener en sus pensamientos, no, ya no me quieren, ya de pronto si me visita esa persona ya no se acerca porque de pronto le causó algo, le causó un malestar. Entonces yo pienso que esto le influye más, independientemente si somos latinos o no, eso les influye más a los adultos mayores. Sí, la problemática de eso de dar como abrazos, besitos, les afecta más a ellos. Sí, de hecho, bueno, nosotros en United, digamos, corremos un programa que es de visitas voluntarias en el que tú participas, por supuesto, eres voluntaria, eres de nuestro equipo de voluntarios, y yo como coordinadora actualmente he estado como más en contacto con mis clientes y he notado como esa diferencia en la que muchas veces los llamo y las personas se sienten un poquito decaídas, a veces no quieren hablar conmigo, a veces es como que, ay, otra vez estoy llamando, estoy haciendo lo mismo, no he hecho nada, estoy aburrida, no ni siquiera puedo salir a mi jardín, o digamos como que ellos sienten que han perdido lo poquito que tenían, ¿no? Y digamos, parte de la estrategia que nosotros estamos haciendo, parte del trabajo comunitario que nosotros queremos tener con nuestro adulto mayor, es tratar de minimizar lo más que se pueda, digamos, este aislamiento, ¿no? Esta soledad que todos en algún punto podemos llegar a sentir. Pero no te voy a negar que es difícil, porque es no tener ese contacto, ¿no? Ese tú a tú, ese de que te voy a ver y te voy a dar un abrazo y te voy a decir cómo estás. Es lograr lo mismo que haces a través de un contacto visual con la persona, una sonrisa, lograr eso a través de un teléfono o a través de una videollamada o a través de una letra, una carta que escribes. Entonces, es como bien difícil transmitir ese tipo de emociones cuando no tienes como ese contacto físico, ¿no? Sí, es así, Jack. Y tenemos que ver la manera cómo hacemos para llegar más a ellos en cuanto a enseñarles a manejar todo esto del computador, de las herramientas digitales, porque pues obviamente algunos de ellos, ¿no? Otros sí lo manejan bien, pero algunos de ellos no tienen ni idea cómo manejar un computador, cómo ver los videos que de pronto le causan gracia, le causan felicidad, o cómo interactuar con una persona por WhatsApp, no sé, por varias aplicaciones que hoy existen y que tienen la herramienta, que son una facilidad para hacerlo. Entonces de pronto ellos se sienten un poco aislados porque primero la familia no cuenta con la familia que los visite diariamente como antes lo hacía eso, como anteriormente sí lo hacían. Y que, o sea, ¿en qué invierten el tiempo ellos? ¿Sí?
porque la persona cuando lo va a visitar, bueno, de lejitos, ¿sí? De pronto no es como uno anteriormente cuando iba a visitarlo, uno, hola, ¿cómo estás? El besito, el abrazo, los masajes, todo ese, el proceso que uno hace con ellos que es supremamente divino, que me encanta. Pero sí. Gracias, gracias, qué linda. Sí, bueno, otra de las cosas que yo quería conversar el día de hoy contigo era cómo, cómo crees tú que una persona puede identificar si está siendo afectado psicológicamente por estos cambios que estamos viviendo. Es decir, yo, digamos, yo, Jacqueline, ¿verdad? Como una persona normal, que me siento dentro de todo bien, ¿cómo podría yo identificar que de repente hay algo en mí que está siendo afectado, que está cambiando, que es muy pequeño y a lo mejor no me he dado cuenta o no lo he podido como afrontar porque no sé qué es lo que estoy teniendo? ¿Cómo crees tú que una persona puede identificar cuáles serían los síntomas iniciales de, no sé, de un cambio psicológico o depresivo o de ansiedad que alguien pueda estar empezando a padecer? Bueno, una persona en estos momentos de COVID puede identificar que está siendo psicológicamente afectada por lo siguiente: miedo y preocupación excesiva, ¿sí? De pronto porque me voy a enfermar, porque me voy a contagiar y porque mi familia también se va a enfermar, ¿sí? Obviamente es normal sentir miedo porque pues lo sentimos a diario, pero no esa excesividad de miedo que todos los días, que pensando que dejo de hacer cosas por pensar en esto y por mi familia, cómo estará, y mi familia, entonces ese es el miedo excesivo al miedo normal, que uno, bueno, sí siento miedo, pero pues lo puedo manejar, ¿sí? Sí. El otro serían los cambios de patrones de sueño, ¿sí? Por ejemplo, las personas cuando tienen una preocupación excesiva, cuando tienen mucha ansiedad, ¿qué pasa? Se va afectado el patrón de sueño, ¿sí? Ya no van a dormir a la hora que es por estar pensando, por estar mirando de pronto información, más información de la que ven, entonces repercuten en los patrones de sueño. Otro sería cambios en la alimentación, ¿sí? Eso, la alimentación va muy ligada como a la ansiedad, entonces ya empiezan a comer de más, de pronto cosas que no le nutran como dulces, harinas, o también por la ansiedad dejan de comer, ¿sí? Como que no, yo no tengo hambre por estar pensando en todo lo que está pasando en el país por el COVID, entonces no se alimentan como debe ser. Otra sería dificultad para concentrarse. Si la persona está trabajando, pues ya siempre va a estar pensando en eso y no va a fluir como solía hacerlo, ¿sí? Otra sería empeoramiento de la salud mental, de los problemas crónicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy de padres que mis papás, pues mi papá, un ejemplo, fue, por decirlo así, drogadicto y mi mamá depresiva, entonces yo siempre voy a tener ese rasgo ahí, ¿sí? Como ese patrón. Entonces, en este problema voy a desencadenar eso más rápido, ¿sí? Okay. ¿Sí me entiendes? O sea, puede desencadenar un comportamiento depresivo o un rasgo de que la persona le empieza a gustar más el alcohol o que la persona empieza como a... Sí, como el consumo del alcohol, el tabaco y el cigarrillo. Entonces, esos son como los factores que psicológicamente pueden afectar a una persona en tiempos de COVID. Y obviamente la persona tiene que buscar ayuda psicológica. Si ve, dirá, bueno, ¿en qué estoy fallando? De pronto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está cambiando en mi vida? ¿Cierto? Entonces, una persona de pronto con un psicólogo, un psiquiatra, ir de la mano para que haga un acompañamiento social. Oh, ok, muy bien, muy interesante ese punto. De hecho, fíjate que no sabía que de hecho, por ejemplo, si una persona, digamos, tiene o tuvo alguna conducta asociada en su niñez con problemas de alcohol o algún tipo de problemas de depresión o es como que tuvo este patrón, digamos, lo puede empezar a desarrollar activado a una situación como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cosa que tiene mucha lógica, por cierto. Está muy bien. ¿Tú crees que ahora, con el uso de las mascarillas, que se ha hecho obligatorio, digamos, o sea, porque antes era como que, bueno, teníamos que tener un distanciamiento de 1.5 metros, pero no era obligatorio usar la mascarilla, tú todavía tenías como una especie de contacto, ¿no?, con la persona, era, por lo menos podías sonreírle, era como, había como algo más, ¿no?, había como la expresión facial.
¿Tú crees que ahora con el uso de las mascarillas eso esté también como afectándonos? O sea, es decir, el hecho de que yo salga y me encuentre con mi vecino y mi vecino me ve con una mascarilla y no sabe si yo le estoy sonriendo o no, sino que no hay expresión en nuestros rostros. ¿Tú crees que eso puede estar afectándonos de alguna forma? Pues sí, ya que hablas de eso, pues anteriormente, mucho antes de todo lo relacionado con el COVID, pues nosotros cuando usábamos de pronto una mascarilla era porque queríamos entrar a una clínica o porque de pronto teníamos un paciente enfermo y íbamos a visitarlo, o que el paciente iba a salir de la clínica y él necesitaba salir con tapabocas, ¿sí? Entonces siempre relacionamos el tapabocas con la enfermedad, ¿sí? Porque pues nosotros veíamos una calle, esa persona debe tener gripa o algo que de pronto tiene el tapabocas, pero hoy en día pues todo lo usamos, así no estemos súper bien de salud, necesitamos, ya es como un accesorio más de nuestro cuerpo, de lo que usamos diariamente. Entonces, cuando de pronto vemos, o sea, todos nos vemos las caras cuando salimos con personas desconocidas, lo que hace es que se pierde como esa habilidad empática, esas habilidades sociales, ¿sí? Entonces se pierde como esa interacción social, y más si son personas desconocidas, ¿sí? Porque uno sale y solo es de aquí para acá lo que tapa y solamente tiene contacto en los ojos. Entonces es muy difícil captar como esa sonrisa de la persona, captar como esa expresión que es tan importante, ¿cierto? Sí, y claro, y a medida que pasa, pues se va perdiendo como esas habilidades empáticas de nosotros y esa interacción social, esa habilidad para socializar. Entonces psicológicamente afecta eso, la capacidad para socializar con esa persona, porque ya siempre va a haber como algo de por medio, ¿sí? Entonces claro. me impide, algunas personas más, ser más abierta con él, con la persona, para socializar. O en otro caso, ya que también sería, hay personas que se ponen mascarillas y se sienten más seguras, ¿sí? Pueden hablar mejor. ¿Por qué? Porque de pronto tienen algo en su rostro que no quieren mostrar, de pronto son inseguras, entonces esas personas se sienten mucho más seguras a que como se sentían anteriormente. Sí, anteriormente de pronto les costaba tener una comunicación con alguien, pero ya con mascarilla, bueno, me siento más seguro y me puedo expresar más. Entonces, Wow. es diferente, cada persona somos súper diferentes y le afecta, todo este tema social afecta diferente. De manera distinta. Sí, de manera Súper, distinta. súper interesante eso que me comentas, porque de hecho yo creo que una de las cosas que de hecho me han comentado algunas personas es justamente eso, el hecho de decirme, de hecho aquí me comentaron o me pasó que alguien me comentó, cónchale, es que digamos, yo siento que mi inglés no es muy fluido y las personas siempre como que tienen un poquito más de paciencia conmigo cuando yo me sonrío, ¿sabes? Como que voy, pregunto algo y a veces les digo, disculpen, no, mi inglés no es muy bueno, pero ya yo muestro una sonrisa y eso hace que la persona de alguna forma como que baje, digamos, esa pared o ese Sí, sí. muro que tú tienes, ¿no? Y como que la persona tenga más paciencia y trate de entender lo que otra persona está diciendo. Ajá. ¿Qué está pasando ahorita? Que obviamente con el uso de la mascarilla, esa expresión de sonrisa, como de empatía que tú tratas de hacer con la otra persona, no la hay, porque es totalmente neutro y existe esa barrera, ¿no? Esa barrera de no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, no te voy a responder. Y eso fue algo que a mí de hecho me afectó porque no había pensado en esa posibilidad hasta que esta persona me lo comentó y dije, Uh-huh. wow, qué impresionante que incluso para nosotros que somos, digamos que pertenecemos a una comunidad tan diversa, donde todos hablamos español, pero de hecho hablando español tenemos dialectos internos, se pueda magnificar, digamos, problemas de comunicación, ¿no? Uh-huh. Que normalmente una persona que no es de habla inglesa como su primera lengua Uh-huh. podría verse afectada. Así Eh, es. pero sí, y bueno, otra de las cosas que te quería preguntar es, ¿cómo sientes tú, ya como para ir cerrando, digamos, este tema, porque vamos a seguir teniendo como este tipo de conversaciones, pero hoy lo queríamos como que dar como una pequeña introducción? Uh-huh. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros manejar el estrés
con todo este bombardeo de noticias que estamos teniendo 24 horas, porque es un bombardeo impresionante. Prendes la televisión y todo son noticias sobre el COVID. Estás viendo Facebook y todo son noticias sobre el COVID. Estás en Instagram y todo es noticias sobre el COVID. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como que manejar esto? O sea, porque a mí particularmente me está pasando de que ya no quiero, ya me estoy aislando de Facebook, me estoy aislando de Instagram, me estoy aislando de las redes sociales, porque es como que necesito descansar, no quiero más noticias de COVID. ¿Cómo podemos nosotros como manejar este estrés? Bueno, ya que es que lo que pasa es que las personas siempre queremos como estar de pronto informados de todo, pero solamente nos leemos como lo necesario, ¿sí? Por encimita, de pronto el título y ya nos quedamos con eso, entonces no investigamos más allá. Entonces, lo que debemos hacer nosotros, lo que deben hacer las personas es, obviamente debemos estar súper enterados de todo lo que pasa, pero más allá, leer la noticia, leerla, toda la noticia, y está bien leerla solamente, o sea, leer una noticia relacionada con el COVID una vez por día, una vez por día, una noticia por día, ¿sí? No okay. Estar, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, que todo el tiempo tengo que estar mirando noticias, no está bien, porque si a mí me afecta eso psicológicamente, si me causa ansiedad, ¿por qué tengo que seguir mirando algo que me causa ansiedad y no me genera bienestar para mí? Entonces, ¿cómo podríamos manejar eso? Es hacer en esa manera, dejar de ver de pronto esas noticias que no causan tanta malestar y verla, o sea, la noticia con el COVID debemos verla solamente una vez por día, ¿sí? Y minimizar eso, no todos los días, verla día y noche, porque lo que nos causa es bastante ansiedad, algo que no podemos controlar en estos momentos ahorita porque estamos a la espera todavía de qué pasa, aunque ya salió la vacuna, ¿no? Pero pues está en proceso, ¿sí? Entonces tenemos que manejar eso en nosotros mismos, en escoger qué vamos a ver que nos genera ansiedad, que no nos sirve y cómo lo manejamos. Entonces minimizando esos programas y leyendo más información, pero una vez por día. Ok, o sea, como ser un poquito selectivos, digamos. O sea, bueno, de todas las noticias que hay, le voy a dar prioridad a la que yo siento que es la que me va a informar, como darme un resumen general de lo que está pasando y ya luego desconectarme de eso y tratar como de buscar otras cosas, ¿no? Enfocarme de repente. Pero es que también hay muchas noticias que no nos dicen como la verdad, ¿cierto? Entonces, son como muy amarillistas, no sé, entonces nos dicen información entonces lo que hace es que no le llega a la persona como es, le genera ansiedad a la persona, estrés, no sé, le genera nervios por todo lo que está pasando, entonces debemos escoger un periódico, no sé, algo que nosotros confiemos que nos está diciendo la verdad, e investigar más sobre eso, no simplemente quedarnos con solamente eso. Ok, muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué recomendaciones o tips tú nos darías para mantenernos saludables durante este periodo del COVID-19? ¿Qué tipo de rutinas o qué tipo de qué cosas, digamos, tú nos podrías recomendar a nivel psicológico o a través de tu experiencia que tú sientas que nos puedan beneficiar? Bueno, Jackie, nosotros primero que todo identificar los pensamientos que nos generan malestar, ¿sí? Es importante tener como una comunicación con nuestro cuerpo, ¿sí? Constantemente. Por ejemplo, eso es lo que estamos hablando de los periódicos, de lo relacionado con las noticias. A mí me genera malestar eso, entonces trato de no verlo a diario. Identificar esas emociones y aceptarlas, ¿sí? Es normal sentir ansiedad, es normal sentir estrés, todo eso, pero identificar como que, bueno, ¿qué voy a hacer para mejorar esa ansiedad? ¿Qué voy a hacer para mejorar ese estrés que en este momento me causa eso? ¿Sí? Entonces es como ese contacto con nosotros mismos que a veces nos olvidamos mucho, siempre estamos como abiertos a todos, a las personas, pero a veces nos olvidamos un poco de nosotros. Y también es importante mantener una rutina, ¿sí? Levantarnos temprano, yo sé que las personas deben hacer muchas cosas como ir al trabajo, pero pues obviamente desde casa, entonces levantarnos temprano, hacer todo ese proceso de rutina y también dedicarnos tiempo para nosotros mismos, ¿sí?
Ok. Cuidar la alimentación, que también es supremamente importante y va ligado con todo lo psicológico, lo que comemos. Disminuir el azúcar, disminuir las harinas, alimentarnos más de cosas que nos enriquecen, tomar bastante líquido en esos momentos, lo que estamos hablando anteriormente, dosificar la información, ¿sí? Evitar Sí. la sobrecarga de información es importante y cuidar la salud, seguir todas las recomendaciones que nos han hecho, como el uso de tapabocas, distanciamiento social, ¿sí? Tratarnos de cuidar a nosotros mismos, porque si nos tratamos de cuidar a nosotros mismos, pues estamos abiertos para cuidar a los demás. Entonces serían como las recomendaciones más básicas y tratar de cumplirlas para que vea mejoría, porque a veces uno dice, pero yo hago eso, pero no siento nada, pero es que hay que hacer una rutina, hay que hacerlo todos los días. Eso no es que una semana y ya, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a ser mejor persona, no, eso es un proceso diferente, es un proceso largo que requiere tiempo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo particularmente tengo ya como una semana y media, tengo que ser honesta, que me estoy tratando de poner como rutinas bien marcadas porque sentí que estaba perdiendo un poquito como la rutina. Estaba perdiendo la rutina. Ya era como que, bueno, ya no me importaba si me levantaba súper temprano, me daba un baño y me arreglaba, ya podía como que quedarme en pijama y hacer parte de mis labores del día en pijama, y ya a veces me bañaba y que a las 2 de la tarde, cosas así. Y no me estaba empezando como a sentir bien, ¿sabes? Como que esa no soy yo, o sea, no es la yo que a mí me gusta hacer. Entonces dije, no, tengo que hacer esto como una rutina. O sea, entonces me levanto en la mañana y lo primero que hago es eso. O sea, me voy a dar un baño o salgo 20 minutos a caminar a través de la cuadra. Lo otro es, estoy tratando ahorita como a eso de las 2, 3 de la tarde, salgo a la terraza de mi casa. Yo tengo una terracita aquí, no es muy grande, pero salgo y trato de tomar 10 minutos de sol. Súper. Sí, súper bien. Y siento que la verdad es que notas inmediatamente el cambio cuando tomas 10 minutos de sol. Es impresionante, somos como si fuéramos unas plantitas humanas, ¿sabes? Es como que te sientes revitalizado totalmente. Y sí, definitivo, creo que tenemos que tratar de mantener nuestras mentes ocupadas. De repente también, no sé si te parece, no sé si coincides conmigo en el hecho de aprovechar este tiempo libre en el que muchas personas se han quedado sin trabajo, digamos, o la cantidad de trabajo ha disminuido y de repente dicen, es que no sé qué hacer porque yo tengo una rutina de trabajo. Yo estaba acostumbrada a trabajar todo el día y ahorita me estoy volviendo loca en mi casa, no tengo nada que hacer. Bueno, ¿por qué no aprovechas ese tiempo libre que estás teniendo para cumplir tus sueños? ¿Sabes? Sí, muchas claro. veces Sí, nosotros, eso siento yo que es súper importante, que nosotros muchas veces como que nos encasillamos en que, bueno, hay que trabajar y pones tus sueños en pausa. O sea, pones lo que tú quieres hacer en pausa. Bueno, de repente esta es la oportunidad en el que quites esa pausa, le des play y empieces a ver cómo puedes empezar a realizar tus sueños. ¿Qué tengo que hacer? Crear una estrategia. Ahorita hay como una ola gigante de emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, de repente, ¿quién quita y todos somos emprendedores, ¿no? Como claro verlo que de sí. manera positiva. Sí, ya que porque, sí, eso he visto en muchas familias que de pronto las personas se quedan sin trabajo, el esposo o la esposa, y empieza como ese proceso como, pues obviamente es duro de quedarse uno sin trabajo, ¿sí? No es fácil, pero obviamente uno siempre tiene, yo digo que uno siempre tiene que darle el lado positivo a las cosas, ¿sí? Yo sé que es un momento difícil, pero de algo yo voy a agarrar ese momento difícil para hacer algo que me nutra mi vida, ¿sí? Como lo que tú dices, un sueño que yo tenía, ¿por qué no lo empiezo a realizar? Si yo quería escribir un libro, hágalo, es el momento, porque a veces nos centramos como en pensar, como que por qué yo, que ahora me quedé sin trabajo, que no, que la vida que tengo es terrible, pero no nos damos cuenta que tenemos una cantidad de cosas significantes a nuestro alrededor, como nuestros hijos, nuestro esposo, por ejemplo, tenemos un hogar, tenemos una casa, tenemos una vida maravillosa que es más que eso, ¿sí? Entonces es eso, es como lo que tú dices, empezar
es que todo está en nosotros mismos. Tenemos que empezar a manejar nuestras emociones, lo que pensamos, escoger lo que nos sirve o lo que no nos sirve. También es importante meditar. La meditación le ayuda a uno mucho, ya que para el proceso de los pensamientos es un proceso súper enriquecedor para el ser humano, que a veces obviamente meditar no es fácil porque uno se desconcentra, Claro. uno se desconcentra muy rápido. Pero obviamente es un proceso de aprendizaje que uno a medida del tiempo lo va haciendo muy bien, ¿sí? Sí, totalmente estoy de acuerdo con eso. Erika, quería pues que tú, como voluntaria de United, me digas, ¿qué crees tú que es importante estar en un voluntariado ayudando a un adulto mayor? O sea, ¿tú consideras esto, digamos, este voluntariado beneficioso para ti y para tu vida? Ya que, pues para mí, y yo creo que si las personas nos diéramos la oportunidad de hacer una labor que no sea contribuyente económicamente, pero que en realidad le satisface a uno personalmente porque le enriquece. O sea, ir a un lugar, visitar a una persona, hablar con ella, adquirir aprendizaje de ella. O sea, es algo muy valioso, porque a veces nos centramos en no es que necesito siempre dinero para hacer algo. No simplemente es el dinero, es lo que nosotros le estamos aportando a la humanidad. Sí, yo lo malgabo y es el tiempo de nosotros, ¿sí? Y el voluntariado con United lo recomiendo muchísimo, porque, por ejemplo, pues teniendo obviamente una coordinadora como tú, que siempre estás ahí, como que, bueno, mire, eso le podemos hacer esto, podemos hacer esa actividad, como esa labor tan hermosa que no solo lo haces de pronto por el dinero, sino más allá de eso, ¿cierto? Entonces uno lo ve a leguas, uno lo ve. Entonces el voluntariado, sea en la rama que sea, con adultos mayores, con niños, lo que sea, yo lo recomiendo mucho, porque es algo tan sencillo que lo único que le puedo decir es que le nutre a uno el alma, le nutre a uno el conocimiento. Sí. Entonces, eso, es como dejar a un lado el dinero y empezar a hacer las cosas por gratitud. Muchísimas gracias, Erika, por ese comentario tan lindo. Y sí, definitivamente yo siento, y siempre se lo digo a todos ustedes, a los voluntarios y a todas las personas que están a mi alrededor, que nosotros somos como gotitas de agua. Y si todos nosotros damos una gotita de agua, nosotros podríamos crear un océano de cosas positivas. Entonces, más tarde que nunca, ahorita yo creo que es el momento ideal para que cualquier persona que se sienta con un poquito de tiempo libre pueda regalarnos 1 hora, 30 minutos y decir, mira, quiero emprender un voluntariado y ayudar a alguien que de repente en este momento se está sintiendo un poquito solo. Ese es el mensaje, yo creo que nosotros como organización queremos transmitir, y bueno, y evidentemente pues una última ya pregunta y ahora sí cerramos de verdad. Si tú piensas, si tú ves, ¿cuál sería tu consejo? Esta es la pregunta. ¿Cuál sería tu consejo para un abuelito o una persona de la tercera edad que nos está viendo ahorita, a lo mejor está viendo este video, le gustó el video y dice, cónchale, a lo mejor yo me estoy empezando a sentir un poquito solo? O sea, ¿tú le recomendarías a esa persona tratar de buscar la ayuda a través de nosotros y decir, mira, consigue a una persona que pueda charlar contigo sobre diferentes temas? O sea, ¿cuál sería tu recomendación para esas personas de la tercera edad? Bueno, mi recomendación que yo le daría a esa persona de la tercera edad es que obviamente que es importante buscar ayuda, que si se siente solo, lo importante es que ella identificó, bueno, me siento solo, sí, hay alguien que sí puede estar conmigo acompañándome, ¿por qué no intentarlo? Entonces, es eso, es inmediatamente comunicarse contigo, hacer todo ese proceso de voluntariado y obviamente estar abierto a la persona que le llegue a compartir con esa persona, dedicarle tiempo, jugar, hacer actividades con ellos. Entonces, siempre estar abierto o sea, yo le diría como al adulto mayor, y al voluntario también, ¿no? Que siempre tiene que llegar como con la mejor actitud. Y pues a veces de pronto los adultos mayores no tienen como, de pronto por ciertos problemas o
depresión, todo lo que ellos tienen, a veces están como cerrados, ¿sí? A como interactuar con el voluntariado, pero no importa, está nuestra labor como voluntarios, dar el paso, dar lo mejor de nosotros, escucharlos, que a ellos les encanta que uno los escuche, dedicarles el tiempo de calidad y el adulto mayor siempre estar abierto también a recibirnos. Totalmente, de verdad. Muchísimas gracias, Erika, por esta hermosa charla que hemos tenido el día de hoy. Siento que ha sido súper fructífera. No me cabe en la boca decirte realmente lo orgullosa que me siento de tener en mi equipo de voluntarios una persona como tú. Y la verdad, bueno, cada uno de mis voluntarios es como una piedrita, un tesoro, que yo tengo todos en un baulito y la verdad, en la medida de lo que puedo, pues trato de darles lo mejor de mí, porque siento que obviamente soy como ese foco en el que a cada persona le puedo como que dar algo para que pueda hacer mejor su labor de voluntariado y sentirse mejor. Y bueno, yo también invito pues a toda la comunidad adulto mayor que esté viendo de repente este video de hoy, o si usted conoce a alguien que de repente se encuentra solito en su casa, que es una persona de la tercera edad y de repente en este momento dice, oye, esto le podría beneficiar de repente a Juanita, bueno, pues dígale a Juanita que aquí estamos para servirle. Esto es un programa totalmente gratuito y estamos pues súper abiertos a tener en nuestra fuerza de voluntarios a las personas más capacitadas para brindarle esa ayuda, ¿no? Esa sonrisa, ese tema de conversación que usted quiera tener y bueno, alegrarles un poquito la vida. Muchísimas gracias, Erika, por la conversación del día de hoy. Espero que volvamos a tener otras charlas. Tenemos muchos temas que queremos conversar y bueno, si les gustó, pues denle like aquí abajo al mensaje, ¿sí? Y de repente hasta recomiéndennos temas que podamos seguir conversando y ver qué otra ayuda podemos prestar. Muchísimas gracias a ti.